Mi nombre es Pascualino, tengo 86 años y les voy a contar unas cosas que me ocurrieron años atrás, específicamente cuando tenía 60 años. No soy de muchas palabras y por lo que he visto, mucha gente no cree en las atrocidades que ocurren en las zonas rurales. Piensan que los brujos, las bestias y los demonios son cosas de películas, pero en serio, creo que por su bien es mejor que sigan pensando de esa manera. Cuando veo ese tipo de comentarios, solo me río y los entiendo, pues el ser humano siempre descarta lo que no conoce y piensan que los que han vivido esos sucesos están locos. Pero, en fin, aquí va mi historia. Resulta que soy un brujo de magia negra y me considero uno con una maldad incomparable. Esta condición, o más bien bendición como yo le llamo, no es algo que te enseñen en la escuela, claro está. Me crié en el campo, entre vacas y cosechas, y lo único que aprendí fue a sacarle jugo a las hierbas y a invocar cosas que nadie debería invocar. No sé mucho de libros, pero sí que he hecho trabajos malos, trabajos de los que me arrepiento. Pero ya saben cómo es esto de la vida, a veces te metes en cosas que no deberías. Hace mucho tiempo hice un trato con el diablo y por si tenían duda, no es que él venga con cuernos y cola, no, nada de eso. Parece más bien un hombre normal, pero tiene algo en la mirada, algo que te dice que no es de este mundo. Hicimos un pacto y desde entonces le debo unos cuantos favores, cosas que me han sacado de aprietos, pero que también me han metido en líos más oscuros. Sí, yo sé que soy malo, que hago cosas que no están bien, pero ¿qué quieren que les diga? Cuando te hace falta pan en la mesa y mueres de hambre, a veces tomas decisiones que no son las mejores. El diablo y yo nos entendemos. Él me da lo que quiero y yo le doy lo que él busca. ¿Un alma? Bueno, puede ser, pero eso es un precio que estoy dispuesto a pagar. Si al final del camino me espera el infierno, pues que así sea. Total, ya hice mi elección. Una vez, para un trabajo especial, tuve que sacrificar un cordero negro en medio de la noche bajo la luz de la luna llena. No les voy a mentir, me temblaban las manos y mi corazón latía tan fuerte que pensé que el ruido podría atraer a alguien. Pero lo hice porque el diablo lo pidió y cuando el humo de la ofrenda se disipó, su sombra apareció frente a mí, agradecido. Has hecho bien, Pascualino, ahora tienes mi favor. Recuerda, la oscuridad siempre te acompañará. Y así fue como me involucré más en cosas que están más allá de lo que la gente normal ve y entiende. Mi casa se llenó de amuletos y hierbas extrañas. A veces escucho risas en la oscuridad, pero ya me acostumbré. ¿Qué por qué les cuento esto? Bueno, supongo que necesitaba sacarlo de mi pecho. No es fácil llevar una vida así, sabiendo que cada vez te alejas más de la luz y te sumerges en la oscuridad. Muchas veces he pensado que cualquier día de estos, el menos esperado, moriré por alguna razón, fuera cual fuera. Pero siempre se me aparece Satanás, quien pareciera estarme vigilando, y de forma insistente menciona que no puedo morirme, pues aún falta mucho para que yo pague mi deuda, que tengo muchos años por delante antes de que llegue el momento de saldar cuentas en el infierno. Dice que disfrute de lo que tengo ahora, que los favores no son eternos, pero que mientras tanto él estará ahí acechando en las sombras. Así que aquí estoy, un simple campesino convertido en brujo, con un pacto con el diablo y una vida llena de sombras. Pero, como dicen,
Cada uno carga con su propia cruz y yo he decidido cargar la mía en el oscuro camino que elegí. La historia que marcó mi vida empieza con Carlos. A ese muchacho lo conozco desde que era apenas un mocoso correteando tuzas entre los campos de maíz. Cuando se hizo joven, siempre venía a buscarme, preguntándome por cosas extrañas, como si podía hacer que las vacas dieran más leche o si podía ahuyentar los malos espíritus de sus tierras. Y yo, pues, siempre lo ayudaba en lo que podía. Al igual que yo, Carlos empezó a alejarse de la luz y comenzó a andar en malos pasos. Comenzó siendo lo que llaman un halcón y al pasar de los años ya era uno de los narcotraficantes más poderosos de la zona. Él nunca dejó de acudir conmigo y cada vez me pedía que realizara cosas más extrañas, todas enfocadas a aumentar su poder y acabar con sus adversarios. Sinceramente, nunca me negué a nada. Mientras él pudiera pagar los trabajos, yo siempre estaba dispuesto a trabajar para él. Un día, llegó una mujer a su lado. Linda se llamaba, una señorita de ojos vivos y cabellos dorados que resplandecían como el sol. Desde el momento en que la vi, algo en mi pecho se revolvió, algo que no podía explicar con palabras, pero que me hizo perder la concentración. Hola Pascualino, necesitamos tu ayuda. Mi esposa y yo hemos estado teniendo problemas, pesadillas y malestares extraños. ¿Podrías hacernos una limpia? Miré a Carlos y asentí. Le dije que les prepararía un baño de hierbas, que yo iba a traer unas cosas para hacer una limpia poderosa. No les voy a mentir, no era la primera vez que alguien venía por eso. A veces la gente carga con energías negativas que hay que sacar. Cuando regresé con mis hierbas y ungüentos, me encontré con Linda. Estaba esperando afuera de la casa, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía distante, como si algo la atormentara en lo más profundo de su ser. Linda, ven, necesito que te sientes aquí y te relajes. La limpia va a ayudarte, ya verás, le dije. Ella asintió con una sonrisa forzada, pero sus ojos delataban un miedo que no podía explicar. Comencé la limpia con mis rezos y mis hierbas, moviendo el humo por toda la habitación. El ambiente estaba denso, cargado de energías oscuras que no podía ver, pero sí sentir. Al llegar a Linda, algo extraño sucedió. Mis manos, acostumbradas a sentir la presencia de las energías negativas, temblaron. Su aura era diferente, más fuerte y brillante de lo que había experimentado antes. ¿Qué tienes adentro, Linda?, pregunté, sintiendo como la respuesta resonaba en el aire. Ella titubeó, pero finalmente confesó. Resulta que en su familia guardaban un secreto ancestral, un don o una maldición. Bueno, dependiendo de cómo se mire. Linda tenía habilidades especiales, poderes que iban más allá de lo que mi mente podía comprender. Carlos, que había estado esperando afuera, entró al escuchar la confesión. Miró a Linda con sorpresa, pero también con un amor profundo. Parecía que no le importaba el don o la maldición, solo la amaba por lo que era. Pascualino, no sé qué hacer con esto. Linda y yo nos amamos, pero estos poderes nos asustan. ¿Puedes ayudarnos? Mis pensamientos se enredaron, pero al final asentí. Prometí ayudarles, aunque no sabía cómo. Me quedé un rato pensativo, sintiendo cómo el peso de la situación recaía sobre mis hombros. Carlos y Linda se fueron de mi casa, llevándose consigo un puñado de misterio y magia que me desconcertó.
Y yo, el brujo que lidiaba con maleficios y conjuros, me encontré sumido en una historia que iba más allá de mis conocimientos y creencias. He sabido que la vida es como el viento, a veces te lleva a lugares que ni imaginas. Después de ese día, Linda volvió a buscarme, pero esta vez no traía consigo esa luz en sus ojos que había notado la primera vez. Lloraba con el corazón hecho pedazos y yo, con mi corazón curtido, no podía ver a una mujer sufrir. Pascualino, necesito tu ayuda de nuevo. Siento que Carlos me engaña, que hay algo mal en nuestra relación. Mis cejas se fruncieron y le pedí que me contara más. Linda estaba convencida de que su esposo andaba en malos pasos, con más mujeres de la que ella podía contar. Pidió que hiciera algo para confirmar sus sospechas y, como siempre, me sumergí en mis prácticas oscuras para descubrir la verdad. Realicé un ritual con velas y humo, murmurando palabras que solo podían entender los reyes de la oscuridad. Y lo que vi, lo que salió de las sombras, me golpeó como un rayo. Imágenes de Carlos en brazos y caricias con otras mujeres se revelaron ante mis ojos. No solo eso, sino que una de ellas estaba esperando un hijo de él. Fue duro contarle a Linda lo que descubrí. Sus lágrimas se mezclaron, cayeron una tras otra por sus mejillas y por un momento la oscuridad de mi arte se volvió más pesada. Le juré que haría algo al respecto, que usaría mis poderes oscuros para enderezar las cosas. Linda volvió a mi casa una y otra vez, buscando consuelo en mis palabras y mis rituales. En cada encuentro, su mirada se volvía más profunda, más intensa. Y entre la bruma de sus lágrimas y el humo de mis encantamientos, algo comenzó a cambiar. No sé bien cómo explicarlo. Tal vez fue la vulnerabilidad compartida, o tal vez fue la desesperación de sus ojos. Pero Linda y yo, en medio de la oscuridad, encontramos una conexión que no habíamos buscado. Empezamos a compartir secretos, risas y hasta miradas cómplices. No sé si fue el destino o si fue la soledad de dos almas perdidas, pero poco a poco nuestros corazones se acercaron. Linda ya no venía solo por los problemas con Carlos. A veces simplemente venía a charlar, a compartir momentos que escapaban el tiempo y las responsabilidades. Y saben, no puedo negar que mi corazón ennegrecido, acostumbrado a la rudeza de la vida, por primera vez sintió algo que no esperaba. Linda, con sus ojos que ya no brillaban como el sol, se volvió mi refugio en medio de la tormenta de hechizos y secretos oscuros. A medida que pasaba el tiempo, los encuentros se volvían más íntimos. Risas cómplices y roces de manos se convirtieron en algo más profundo. Pero, amigos, esto no es un cuento de hadas. En mi mundo, las cosas raramente terminan bien. Carlos, ese hombre que me buscó para solucionar sus problemas, descubrió lo nuestro. No sé cómo lo hizo, si fue el destino o sus propios demonios, pero de repente estábamos atrapados en una tormenta de furia y dolor. Un día, mientras Linda y yo nos entregábamos a lo nuestro, el aire se volvió pesado. La pasión se transformó en miedo cuando la puerta se abrió con violencia. Carlos, con sus ojos enrojecidos y la ira desbordándose, nos encontró en medio de lo que debería haber sido nuestro refugio secreto. Lo que vino después no tiene palabras.
Carlos, con un odio que nunca había visto, nos arrancó la felicidad con sus manos crueles. Nos torturó de formas que ni el diablo hubiera imaginado. No sé si fue el castigo por nuestros pecados o simplemente la furia desatada de un hombre traicionado. Primero se llevó a Linda, la mujer que había compartido sus días y sus noches conmigo. La golpeó y la maltrató de formas que no quiero describir. Y luego, sin piedad, acabó con ella. Sus ojos, que alguna vez brillaron como el sol, se apagaron para siempre. Después fue mi turno. Carlos, con la mirada desquiciada, me sometió a torturas que ni los peores demonios merecían. Pero el sufrimiento no terminó ahí. Carlos me arrastró hasta un lugar apartado, donde la oscuridad era tan densa que parecía devorarlo todo. Y ahí, entre gemidos de agonía y lágrimas silenciosas, me dejó abandonado al borde de una carretera, como si fuera un despojo indeseado. A lo lejos, escuché el motor de su vehículo alejándose, llevándose consigo los últimos ecos de mi antigua vida, pero la pesadilla no terminó ahí. Unos ojos hambrientos se acercaron a mí y de pronto el miedo se mezcló con el dolor cuando unos perros salvajes se abalanzaron sobre mis piernas destrozadas. El dolor era tan intenso que mi mente buscaba refugio en la oscuridad. Cada mordida, cada desgarro me mantenía atrapado en un infierno terrenal. Los aullidos de los perros se mezclaban con mis propios gemidos, formando una sinfonía macabra que estoy seguro asustaría hasta los demonios mismos. Finalmente, cuando mi cuerpo estaba al borde de la redención, los perros se retiraron, dejándome herido y solo en la penumbra. La carretera se extendía ante mí como un camino sin fin, y yo, un simple campesino que se atrevió a buscar algo más en la oscuridad, me quedé allí, roto y abandonado. En ese momento, cuando pensé que todo terminaría, unos pasos que resonaban cerca de mí me hicieron abrir mis ojos moribundos. Acto seguido, escuché una ligera risa y sentí el humo de tabaco penetrando mis fosas nasales. Y luego, un hombre se inclinó ante mí. Se trataba del diablo. ¿Acaso piensas que vas a morir?, dijo de forma tranquila mientras aspiraba de su cigarro. Intenté contestarle, pero en ese momento ya no me quedaban fuerzas ni para hablar. No puedes irte, no aún, dijo con seriedad. Posteriormente, me tiró la ceniza de su cigarro sobre lo que quedaba de mis piernas destrozadas. Y les juro que como si se tratara de magia, estas dejaron de dolerme. Vas a vivir, vas a tomar venganza, y ahora me vas a tener que entregarme muchas almas por este favor que te estoy haciendo, me dijo con tono amenazante. Por mi parte, solamente asentí y le pregunté de qué forma me iba a ayudar y cómo le haría para conseguirle más almas, pero él solo contestó: cuando llegue el momento, tú solito te darás cuenta. Después de eso, una ráfaga de aire inesperada cruzó por aquel sitio y la silueta del demonio se desvaneció. Aún después de todo lo que me había dicho, yo estaba seguro de que no iba a salir vivo de ese momento. Pero, contra todo pronóstico, un alma bondadosa me encontró al borde de la carretera y me llevó al hospital. Recuerdo vagamente el sonido de una ambulancia, las luces brillantes de la sala de emergencias y las voces apresuradas de los médicos.
Mi cuerpo, maltratado y quebrantado, fue puesto en manos de quienes saben algo sobre la magia de curar. A decir verdad, no soy muy entendido en esas cosas, pero sé que gracias a ellos todavía respiro. El dolor seguía siendo mi compañero constante, pero esta vez era diferente. Las enfermeras me hablaban con dulzura y los médicos hacían lo que podían para aliviar mi sufrimiento. Me despertaba en medio de la noche, sudando y gritando, reviviendo los horrores que había experimentado. Pero siempre había alguien allí tratando de calmar mis pesadillas. Un día, después de un tiempo que se me hacía eterno, el médico entró a la habitación con una expresión seria en el rostro. Me dijo algo que hasta me pareció sarcasmo, pues me confirmó que había perdido las piernas. Mis piernas, que alguna vez caminaron por los campos de maíz y danzaron bajo la luz de la luna llena, ahora eran solo un recuerdo doloroso. No sé si fue la ironía del destino o el precio de mis oscuros pactos, pero desde ese momento dependí de una silla de ruedas. Sinceramente sí me sentí desanimado por esa misma situación, pero luego me agradecí que al menos pude seguir vivo. Realmente lo que sí me generaba bastante preocupación era lo que me había dicho el diablo. Estoy seguro de que si había sobrevivido, era por obra de él, pero por más que lo intentaba, no comprendía qué era lo que él quería. No sé cuánto tiempo pasó en ese hospital, pero llegó el día en que me dijeron que podía salir. Mis piernas ya no estaban, pero algo en mí se había fortalecido. No era el mismo campesino que se sumió en la oscuridad en busca de soluciones malditas, pero tampoco era un hombre vencido. Después de perder las piernas y aprender a vivir en esa silla de ruedas, algo en mí cambió. Una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de mi ser y decidí que no podía dejar que Carlos y sus malvados actos quedaran impunes. Así que, en mi rincón oscuro, me sumergí en prácticas aún más sombrías, invocaciones, cánticos y rituales que solo un hombre desesperado como yo se atrevía a realizar. Llamé al demonio al que le había vendido mi alma y en medio de la oscuridad le rogué que me concediera el don del Wai. El Wai es algo así como un espíritu maligno, un brujo con tal poder que puede tomar la forma de una bestia. El demonio, quien esperaba que de esta forma yo pudiera conseguirle las almas que él necesitaba, accedió a mi súplica. Desde ese día, cuando caía la noche, yo me transformaba en una criatura oscura, un enorme y temible macho cabrío. Las piernas que no tenía me crecían y se llenaban de pelos. Podía correr velozmente y perseguir a mis presas. Las noches se volvieron mi aliado y mi maldición al mismo tiempo. Cuando la luna llena iluminaba el cielo, mi cuerpo se retorcía y se transformaba en una figura bestial. Mis ojos, ahora más fieros que nunca, brillaban en la oscuridad mientras acechaba por los campos y bosques. Carlos, ajeno a la venganza que se avecinaba, continuaba con su vida de excesos y crueldades. Pero yo, convertido en una sombra de venganza, lo acechaba en la penumbra. Mis sentidos, agudizados por el don del Wai, me permitían detectar a sus hombres y planificar mi macabra venganza. Y fue así como en la noche ideal me adentré en la mansión como una pesadilla, deslizándome entre las sombras con mis garras.
Los hombres de Carlos caían uno por uno, desgarrados, con extremidades mutiladas y derramando sangre por todos lados. Carlos, sin saber qué o quién lo acechaba, comenzó a temer. Se encerraba en su habitación, rodeado de guardias y protegido por la falsa seguridad de su riqueza. Pero ni la riqueza ni la seguridad podían detener al Huaychivo, a la bestia que yo me había convertido en búsqueda de justicia. Luego de haber masacrado a sus hombres, quienes pensaban que sus armas de fuego podían hacerme algo, entré a su habitación. Sus ojos se abrieron con terror al verme. La criatura oscura que ahora me representaba se había convertido en su peor pesadilla. No le di tiempo de gritar. Mis garras se hundieron en su carne y sus ojos se apagaron para siempre. Sin embargo, aún me faltaba mucho por hacer y una gran deuda por pagar, y la venganza, una vez que empieza, se vuelve insaciable. Los hombres de Carlos, cómplices de sus crímenes, también cayeron bajo las garras del Huay. Uno por uno los fui buscando en sus casas, masacrando incluso a sus familias enteras. Les digo, yo nunca fui ni seré un buen hombre. Finalmente, cuando el último hombre cayó, la forma oscura que era se desvaneció. Quedé en el suelo, herido y agotado, pero con una extraña sensación de satisfacción. La venganza, aunque macabra, había sido consumada. Y bueno, ahora aquí me tienen, contándoles esta historia desde mi silla de ruedas, en este rincón de la vida, donde la oscuridad y la luz se entrelazan de manera extraña. La venganza, amigos, es un camino peligroso y sin retorno. Sinceramente, no sé qué me espera después de esto, pero al menos he dejado mi huella en este mundo retorcido.